Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Queridos amigos, en breves minutos estaremos con el señor gobernador de Antioquia, nuestro invitado especialísimo para la mañana de hoy en la Hora de la Verdad. Mientras tanto, Demar, esto del ministro de Hacienda tiene que ser examinado con lupa por los colombianos. Esto no es una cosa que pasa, bueno, y pasó y no pasó nada. No, aquí tienen que pasar y pasar cosas muy serias. ¿No está usted de acuerdo? Pero claro, doctor Fernando, sobre todo porque los señalamientos no son de un loco, de un degenerado o de un corrupto sin remedio, como lo dijo Gustavo Petro al referirse a Olmedo López, que fue el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, que debo recordarlo, Olmedo López viene de la misma cuerda ideológica de Gustavo Petro, perteneció Olmedo López al ADM 19, partido político que surgió después de la desmovilización de los guerrilleros de ese movimiento. Amigo, camarada, cercano a Gustavo Petro, que nada más y nada menos él convirtió, primero intentó convertirlo senador y luego al no lograrlo lo convirtió director de la Unidad de Gestión del Riesgo, que se convirtió en una caja menor para el gobierno de Gustavo Petro. Es preciso que el exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, en medio del proceso en su contra, señalara directamente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de direccionar contratos a por lo menos 6 congresistas a cambio de votos en el Congreso de la República. Oiga la cifra, doctor Fernando. Y oyentes, la declaración de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, que fue publicada en su momento por Noticias Caracol, que ha seguido todo el avance de la investigación, igual que Revista Semana, apunta a que senadores y representantes del gobierno de Gustavo Petro y de la oposición, todos han jugado muy cerca a los temas económicos en las comisiones terceras. Y es allí donde se descubre que hubo direccionamiento, o por lo menos lo que se pretendía, doctor Fernando, era direccionar plata para priorizar supuestos proyectos en Córdoba, en Bolívar y en Arauca. Era favorecer a 6 contratistas a través, además congresistas, qué horror, congresistas de la Comisión de Crédito Público del Congreso de la República. Contratos para esos 6 congresistas por cerca de 92.000 millones de pesos. La cifra es esa, 92.000 millones de pesos. ¿Qué congresistas están en esa comisión de crédito público? Pues hay 8 congresistas, doctor Fernando, 5 representantes a la Cámara, 2 de las curules de paz, 3 senadores de la República, que pertenecen además a las comisiones terceras y manejan los proyectos económicos. En esa comisión están nombres que de hecho ayer presentaron su renuncia. Wadid Mansur, del Conservador, Karen Manrique, ambos presentaron la renuncia, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y los senadores Liliana Vittar y Juan Pablo Gallo. Estos son los que estarían involucrados en la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Pero escuchemos cómo funcionaba esto, porque lo ha explicado con alguna suficiencia María Alejandra Benavides, que fue la mano derecha de Ricardo Bonilla. No sé si tenemos por allí la voz, Quique, donde ella decía que el ministro la había utilizado, que ella era víctima de este proceso. Inclusive comenta cómo le pedían que manejara las cosas a tal discreción que se manejaba por escrito y en sobres sellados que le prohibían a ella leer. Ella solo tenía que hacer el tránsito de los sobres, entregárselos a uno o al otro. Le preguntaron si ¿qué otros ministros están involucrados? Fue enfática. Habló de Luis Fernando Velasco, que estaba enterado y había reuniones con Luis Fernando Velasco. Este es, sin duda, doctor Fernando, el segundo más grande escándalo que existe en el gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos lo que dijo Alejandra Benavides ante la Fiscalía. No, y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso necesitaba sacar esto. María Alejandra, el ministro sabía que Snyder, o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones. Sí, señora. Él lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque el 3 de enero, cuando yo voy a hablar de la carta,
Yo le digo, mire, en diciembre pasó esto, yo mandé unos contactos, el señor Snyder luego me dijo la última semana de diciembre que no se ha movido, que ya habían hablado con ellos, pero que ya, fiscal, yo insisto, todo, absolutamente todo necesitaba autorización. Todo necesitaba que él supiera. Yo no sabía sola. ¿Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas? Él sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los congresistas que tenían los puntos indicativos citados. Bueno, esto es un testigo de excepción, es un testigo de cargo, como se dice en las novelas y también en derecho, un testigo de cargo. Esta señora pues, lo manejó todo, o la manejaron a ella para que hiciera estas cosas, y el ministro no solo sabía, el ministro era personaje fundamental en este entramado. Qué horror, qué horror. Y es que, doctor Fernando, la noticia más reciente sobre estas movidas que hay en el caso del ministro de Hacienda es una que resulta, por no decirlo menos, insólita. Mauricio Pava, que es el que ha servido de abogado de Gustavo Petro en los procesos en su contra, también resulta abogado ahora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Y le solicitó ayer reunión a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para presentar pruebas y aclarar la situación jurídica de su defendido en el caso de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. En una audiencia, supongo yo. No, cita como que usted llama y dice, oiga, ¿será que me puede atender esta tarde? Y entonces a usted le dicen si sí o no. Yo la verdad no puedo creer esto, o sea, lo normal es que sea en la audiencia. lo atienda la audiencia, claro. Para eso son las audiencias, para la presentación de pruebas y después para el desenlace del proceso con una sentencia. Pero ¿qué es eso, pues, de que yo llamo al juez y le digo que me reciba, que tengo cosas que contarle, pero en privado? Sí, ¿Eso qué es? es eso lo que está solicitando. La defensa de Ricardo Bonilla ha dicho que María Alejandra Benavides, quien está señalando a Ricardo Bonilla de saber todo el entramado de corrupción que había dentro del gobierno para direccionar contratos con la Comisión de Crédito y asimismo lograr que la comisión le tramitara créditos al gobierno, además en cabeza de la caja menor, que era la de Olmedo López y la de Snyder Pinilla. Ha dicho que nada de eso es cierto, que van a demostrar la inocencia del ministro. Aseguró la defensa de Ricardo Bonilla que no hubo trámites corruptos en el Congreso, que tampoco se desembolsaron los 92 mil millones de pesos de los que se está hablando, sirvieron para favorecer a por lo menos 6 congresistas que hoy son investigados por la Corte Suprema de Justicia. No se desembolsaron. Eso dice la defensa de Ricardo Bonilla, que no se desembolsaron y que por lo mismo entonces no había delito. Y entonces, pues usted lo dijo muy bien en su nota editorial, doctor Fernando, ¿dónde queda el cohecho que se puede ver porque hubo entrega o dádivas a cambio de el voto? ¿Dónde están las tentativas? Pues que existen, porque sí se intentó, por supuesto, comprar voluntades según lo que está diciendo María Alejandra Benavides. ¿Ella dice que se intentó o ella dice que se hizo? Ella dice que se hizo, sí, ella dice que se hizo. Bueno. Claro. Bueno, El que dice que se intentó fue el abogado de Ricardo Bonilla. Entonces no hay él dice que se intentó y no se pudo. Claro, no se hizo. Qué tranquilidad para el país, ¿no? Tenemos de presidente un delincuente a quien le fracasó el delito que estaba cometiendo y entonces no pudo desembolsar la plata. No, quedamos muy tranquilos. Con una defensa así, ¿para qué acusaciones? ¿No? Y aquí, recuerde usted, tantas veces habló de este crédito. Entre esos créditos que buscaba hacer desembolsar el ministro de Hacienda o que a través de proyectos pretendían desembolsar, está, doctor Fernando, de los 150 millones de euros que se sacó con el Banco de Desarrollo de Alemania. Plata que se supone iba dirigida al programa de igualdad de género dentro del presupuesto nacional. Aquí hay una cantidad de dinero, doctor Fernando, que fue desembolsado
y que se supone iba direccionado a Córdoba, Bolívar y Arauca para favorecer supuestamente a 6 congresistas. El elemento no puede ser de menor importancia y Gustavo Petro lo que ha hecho es salir a decir que entonces su ministro es víctima de una persecución por parte de sus enemigos. Pero escuchemos otro de estos audios donde María Alejandra, la ex asesora de Ricardo Bonilla, habla de cómo recibía sobres cerrados. Esto me llama muchísimo la atención. Esto solamente puede pasar en el mundo El sobre. de Yo lo invito a que haga una investigación de dónde se habla del sobre. Es que me entregaron el sobre. Eso es famoso. En la historia de la literatura criminal, el sobre es famoso. Averígüelo y nos cuenta. averiguaré. Escuchemos lo que dijo Alejandra Benavides sobre el tema del sobre sellado y que ella no puede ver. En el marco de la votación del presupuesto general de la Nación, pero enviado su mano. Sandra me dijo, usa una excusa. Bueno, si va en septiembre, que toca votar el monto, que va a votar el primer debate. Si alguien te pregunta que todavía no se hecho un par de fotos. Nunca toques estos temas por WhatsApp. Solo recibes sobres cerrados en el momento en el que el ministro te los autorice. No mires los sobres. Busca radicado en la parte de arriba y ya. Nunca mires los sobres por la información del cuadro y no sepas nada más. Cuando el ministro te dice, no lo sabes. A veces cambian, sí, a veces cambian. Sobre todo en el concepto, en el contexto en el que se estaban con las elecciones regionales a un mes de distancia. Yo tenía que notificarle al ministro también. Ella me dice que esa tabla es el resultado de la negociación que se dio el año anterior para los grupos indicativos. Bueno, y ese es el manejo Bueno, que le dan a los recursos. Pero ¿Y quién es la que hace esa petición tan encarecida y tan contundente? Alguna otra asesora que está en el despacho y le enseña a ella cómo se tienen que manejar las cosas y le advierte que el tema aquí es que ella no puede saber qué dicen los sobres, ni le tiene por qué importar a quién hay que entregarlos y por qué razón hay que entregarlos. De ese nivel va el escándalo de esta muchacha que está evidentemente muy preocupada, muy asustada por su situación, porque pues está vinculada nada más y nada menos que con el mayor escándalo de corrupción que tiene el gobierno de Gustavo Petro. Y por eso las lágrimas. Claro, doctor Fernando, claro. Y por eso ella reafirma y dice, no, a mí me utilizaron, yo no estaba en interés de hacer nada de esto, yo solamente fui una víctima. Recuerde que esta señorita, María Alejandra Benavides, fue a la que se le perdió uno de los computadores donde se supone había una cantidad de información importante sobre este caso. Curioso, se le perdió el computador. Como a Sandra Ortiz, que es la otra implicada en todo este proceso, recuerde usted, la exconsejera para las regiones, ella pertenece al Partido Verde, muy cerca a Carlos Ramón González, hombre que es clave en todo este proceso. También se le perdieron unas memorias USB y no sé qué otras cosas que estaban a su cargo. Es que de ese tamaño es. Pero doctor Fernando, le propongo, vamos a presentar nuestro invitado del día y regresamos para hablar con el señor gobernador de Antioquia, el doctor Andrés Julián Rendón.